El derecho es el reflejo de la historia de una nación. Oliver Holmes. Hola, es un placer acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Montserrat Martínez Hernández y hoy hablaremos acerca del realismo jurídico. ¿Qué podemos entender por realismo jurídico? Esta es una doctrina filosófica que identifica el derecho con una eficacia normativa y de la fuerza estatal. Asimismo, los pensadores de esta época trascienden acerca del pensamiento, ya que el derecho no debe quedarse simplemente en enunciados ideales de lo que debe de ser. Este debe ser observado realmente en una sociedad y asimismo debe estar impuesto por una autoridad estatal. Las principales características de esta época podemos dividirlas en tres fases. Como la indeterminación del derecho, ya que muchos de los realistas sugieren que el derecho positivo, tales como las leyes, normas o precedentes obligatorios, no deben determinar realmente la solución de un caso práctico. Asimismo, desde otros dos enfoques, tales como el interdisciplinario, sugiere que de acuerdo a la especialidad de un jurista o bien un estudioso de las leyes, cambia totalmente, o sea, radicaliza el hecho de cómo lo vemos, ya que Holmes lo ve desde la forma estadística, Ross desde la forma sociológica y Llewellyn desde la forma antropológica. Desde el enfoque instrumentalista podemos entender que el derecho sirve o debería servir con fines sociales más allá de los legales. Si bien es cierto, podemos decir que el derecho sí está hecho para poder dar solución a ciertos casos, asimismo debería tener un enfoque más social, no tanto en la teoría, sino en la práctica. Es lo que estos pensadores buscaron a lo largo del tiempo. Muchos pensadores sugieren, al menos en esta época, que el fundamento o el núcleo del derecho no se centra en las leyes, sino en los hechos. Asimismo, podemos entender que existieron tres diferentes escuelas: la escandinava, la francesa y la norteamericana. A la escandinava se le denominó de esta manera ya que sus representantes son de Suecia y Dinamarca. Esta inició a principios del siglo pasado y rechaza totalmente el justnaturalismo, algo que era prácticamente la base de todo derecho en el mundo. Asimismo, el positivismo normativo y formalista. La crítica se centra principalmente en el método de usar el método que utilizaban estas dos diferentes corrientes para los conceptos jurídicos, más que nada en sus bases. La norteamericana, y una de las más aceptadas, o que tuvo un mayor éxito, tiene el propósito de alcanzar una reforma legal, liberalizadora, en algunos de los casos sería de la reforma, o de índole constitucional, y en otros casos de tipo legal, más que nada. Asimismo, podemos entender que la faceta más característica de esta escuela consiste en que sus representantes trataban de maximizar el empirismo. ¿Por qué? Porque utilizaban casos prácticos, dejaban un poco, de cierta manera o entre comillas, la ley de lado para centrarse en los hechos del caso para poder dar una solución final. Los representantes más destacados de esta escuela fue Oliver Holmes y Benjamin Frank. Asimismo, a mediados del siglo XX, aproximadamente en los años 70, este tipo de escuela y esta corriente filosófica fue aceptada prácticamente en su totalidad en los Estados Unidos de América. Es bien sabido que existen tres diferentes tipos de tesis, pero antes de mencionarles, me parece pertinente destacar el hecho de que estas no fueron hechas por la misma escuela. A pesar de que existieron muchas y compartían ideas similares, rechazando a todas las corrientes anteriores, también es cierto que no fueron desarrolladas en la misma época, a pesar de pertenecer al mismo siglo. ¿Tenían ideas similares? Sí, pero, asimismo, los pensadores no necesariamente tenían que estar de acuerdo con las ideas de otros. El punto base es el mismo, pero la interpretación cambia de acuerdo a las disciplinas que ejerciera cada uno de sus representantes. Tenemos, por ejemplo, la ontológica, que propone el siguiente cuestionamiento: ¿qué entidad es el derecho? Se pregunta más que nada de forma filosófica qué es, a qué se dedica, qué propósito tiene realmente. La metodológica tiene como objeto el estudio y la manifestación de qué tipo de actividad es interpretar el derecho.
Este va más que nada a la forma práctica, aplicable. Y por último, la epistemológica, que tiene como objetivo el conocimiento y fundamento científico del derecho, ya que hasta ahora es reconocido como una ciencia realmente. Y nos propone en qué consiste el conocimiento científico del derecho. Cada una de ellas es diferente, sí. Y quizás no fueron desarrolladas al mismo tiempo, claro que sí. Es bien sabido, pero asimismo todas son importantes. Y es por ello que me pareció pertinente mencionarlas. Agradezco su atención y pues espero que les haya gustado el video.